Este es el último video para explicar los niveles de análisis de la lírica. Ya vimos el nivel morfosintáctico, el fónico-fonológico y solamente nos resta ver el léxico semántico y el retórico. Pero antes de pasar a ese nivel, voy a explicar dos aspectos que no había explicado con antelación. Uno de ellos es la sinalefa, que se trata de una licencia poética que consiste en la unión de dos vocales en un verso, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también comienza en vocal. En este caso, las dos sílabas, la última de una y la primera de otra, que son vocal, se cuentan como una sola sílaba. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí un poema de José Martí, Los versos sencillos, que dice: mi verso es como un puñal que por el puño echa flor, mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Ahí vemos en círculos en rojo, verso es la la O, la SO y la ES se unen y se contabilizan como una sola sílaba. En el siguiente verso, que por el puño echa flor, ño y se cuentan juntos, porque cuando leemos el poema, las vocales generalmente las aglutinamos, las juntamos y suenan como una sola. Por eso es que existe este concepto de sinalefa. Y la otra dice: mi verso es un surtidor que da un agua de coral. En ese caso también se cuenta como una sola sílaba. Entonces tenemos ahí que mi verso es como un puñal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los versos tienen el mismo número de sílabas, que son 7. Y ahí tenemos la definición: unión de dos vocales al final de una palabra e inicio de la siguiente, que forman una sola sílaba métrica. El otro concepto que quiero explicar es el de la ley del acento final. ¿Y qué significa? Lo único que significa esta ley del acento final es que, dependiendo de el tipo de palabra que haya al final de cada verso, también va a depender si le sumamos, le restamos o no le sumamos ni le restamos ninguna sílaba. Cuando el verso termina en palabra aguda, se le suma una sílaba. Y ahí está el ejemplo: amor, amor, un hábito vestí, el cual de vuestro paño fue cortado. Vestí es una palabra aguda porque se acentúa en la última sílaba. Ahí tenemos 10 sílabas más una, son 11, y en la siguiente tenemos el cual de vuestro paño fue cortado, son 11 sílabas, y es una palabra grave, por lo tanto se mantiene igual. Si termina en palabra grave, no se suma ni se resta ninguna sílaba. En la cuna del hambre mi niño estaba. Ahí, hambre, estaba, las dos, se acentúan. Tenemos un acento prosódico, no ortográfico, pero se acentúan en la penúltima sílaba. Es decir, es grave y no se le suma ni resta nada. Y finalmente, si termina en esdrújula, se le resta una sílaba. Y pregunto si me aguarda mi salvación o mi pérdida. Hay pérdida, es esdrújula y se le va a restar una sílaba, mientras que, y pregunto si me aguarda, no se le va a restar ni sumar, porque la palabra aguarda es una palabra grave. Y finalmente vamos a ver el nivel léxico-semántico y retórico. Ese nivel tiene que ver con el significado, se refiere al fondo del poema, a lo que quiere decir. Y para este nivel, cuando analizamos este nivel de las palabras, del uso del lenguaje, vamos a atender
el tipo de palabras que se usan, qué significan esas palabras para poder entender, qué tipo de lenguaje utiliza el poeta, si es un lenguaje coloquial, si es culto, si es refinado, etc. También en este nivel atendemos los significados de las palabras, que puede ser denotativo, es decir, literal, tal como lo encontramos en el diccionario, significado objetivo de la palabra, o connotativo, que es un significado figurado que muchas veces aparece en el poema y tiene que ver con un uso personal y subjetivo de las palabras. Y finalmente, el uso de las figuras retóricas, como son la metáfora, la comparación, hipérbole, hipérbato, personificación, ironía y antítesis. Hasta aquí veríamos los 3 niveles de análisis, y para el uso de figuras retóricas vamos a ver ejercicios concretos.